Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Vamos a continuar hoy entonces con nuestro capítulo número 7 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ya habíamos visto el versículo número 1. Aquí hay un pensamiento, creo que ya se los había pasado la semana pasada, pero está bonito. Dice, cuando empezamos a entender quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, no vamos a necesitar otra motivación. Cristo es suficiente. Bonito pensamiento, ¿verdad? Y realmente el Señor es suficiente para cada uno de nosotros. Entonces, habíamos visto ya el capítulo 1, el versículo 1, que ahí nos habíamos quedado la semana pasada, pero lo tengo aquí solo para seguir la secuencia del capítulo número 2. Y vimos en este versículo número 1 que Pablo hace una pregunta a los hermanos en Roma, y la pregunta va dirigida a los judíos, porque ellos eran los que conocían la ley. Y él claramente lo dice ahí, pues hablo con los que conocen la ley. ¿Y cuál es la pregunta que hace Pablo? Dice que ellos no deben de ignorar. ¿Acaso ignoráis? Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, querramos o no querramos, la ley se enseñorea sobre nosotros. O sea, ya vimos en el capítulo 6 que hemos muerto al pecado. Y vimos en el capítulo 7, en la introducción, que también hemos muerto a la ley. Pero dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pero les está hablando a los que conocen la ley. O sea, en el tiempo de Pablo, habían muchos judíos que todavía querían alcanzar la salvación por medio de la ley. Entonces, en ese sentido, Pablo les está preguntando a ellos, porque la pregunta no va en forma general a la iglesia, en términos generales, sino que Pablo especifica ahí que a los que conocen la ley, para que ellos estén sabidos de que la ley se enseñorea de ellos. Pero vamos a ver en el desarrollo de este capítulo 7, cómo la ley, qué relación tiene la ley con nosotros en estos tiempos, y al igual que el pecado. Vamos a ver aspectos un poquito complicados y difíciles de entender, y que a veces nosotros pensamos que por estar en la dispensación de la gracia, y que Pablo ya nos ha dicho que desde el momento en que venimos a Cristo y que lo recibimos, ahí nacimos de nuevo, y que al nacer de nuevo recibimos el bautismo del Espíritu Santo, y que en ese momento también no solo recibimos el bautismo del Espíritu Santo, sino que fuimos bautizados en Cristo, o sea, sumergidos en Cristo, y que en la cruz del Calvario el Señor dice que llevó nuestros pecados, pero que también ahí fue clavado nuestro hombre viejo, nuestra naturaleza antigua. Y entonces hay una pequeña confusión ahí en nosotros,
porque decimos, si el pecado ya para nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo es que el pecado nos sigue afectando? Porque quiero decirles que ningún ser humano, ningún cristiano, por muy alto rango que tenga dentro de la iglesia en cualquier parte del mundo, ninguno se escapa de la ley del pecado, porque es una ley como la ley natural, las leyes naturales. Nadie puede estar ajeno a las leyes naturales, a todos nos afectan las leyes naturales, pero la ley del pecado nos sigue afectando. Una cosa es que nosotros ya no somos practicantes del pecado. Eso sí es una realidad y eso sí debe de ser algo que nosotros debemos de tener presente, de que nosotros ya no somos practicantes del pecado y que tratamos de huir del pecado. Pero en momentos muy especiales a veces el pecado nos alcanza. Precisamente por lo que Pablo nos enseña aquí, de que existe la ley del pecado. Y vamos a ver aquí cómo el mismo apóstol Pablo va a aceptar esa situación cuando él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Él está haciendo una lamentación porque él como apóstol seguía siendo víctima de la ley del pecado. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, si un hombre como Pablo, consagrado, un hombre a quien Dios le reveló tanto de su palabra, él se está lamentando de eso, ¿en dónde quedamos nosotros? Pero vamos a ver eso cuando lleguemos a esa parte. Y aquí solo quiero yo en esta noche desarrollar del versículo 2 en adelante, en donde encontramos la analogía del matrimonio. Esa analogía en relación a nuestra situación el día de hoy con la ley. Y entonces dice el versículo 2. Dijimos que este versículo y este capítulo no enseña sobre matrimonio, ni divorcio, ni nada, no es eso. Lo que está haciendo Pablo es tomando de la vida social un evento tan importante en las personas para traerlo y presentarlo como un ejemplo, como una ilustración de lo que pasa. Y entonces dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Yo quise introducir un poco de ese tema para que aquellos que tienen alguna situación especial lo puedan asimilar, porque decía que este pasaje se ha usado para enseñar doctrina del matrimonio y este pasaje nada que ver. Pero yo quiero aprovechar de que se toma este versículo 2, que, tal como está ahí escrito, para hacer una aclaración en una rama, en un aspecto de lo que es el matrimonio. Y vamos a aprender en esta noche algunos términos, por lo menos vamos a aprender un término jurídico. Yo sé que nosotros, la mayoría de nosotros, ninguno somos abogado, excepto nuestros hermanos que sí son abogados, como el hermano Fernando, el hermano Juan Carlos Bernat y Nancy, que ellos sí conocen de leyes, y creo que el hermano Walter también ha cerrado su carrera de abogacía, y entonces él probablemente sí conozca, definitivamente debe de conocer aspectos jurídicos, pero lo vamos a ver en un momentito, en un par de minutos. Dice, los cristianos en Roma estaban perfectamente familiarizados con las obligaciones legales y el contrato matrimonial era conocido de todos, fuesen judíos o gentiles. El apóstol saca su ilustración de la vida social, recordando a los hermanos que la mujer casada está unida a su marido por obligación legal. Sin embargo, si el marido muere, la mujer se halla libre de su persona y puede casarse con otro hombre sin que nadie pueda acusarla de ser adúltera. El ejemplo es clarísimo, este ejemplo de la vida social. Ahora, entenderlo
en la parte espiritual es donde vamos a encontrar un poco de conflicto y a veces en algunos un poquito de resistencia a entender lo que está diciendo Pablo. Entonces, este versículo no es una alegoría compleja, porque no lo es, sino es una analogía simple. La ley matrimonial sirve, oiga, la ley matrimonial sirve para ilustrar el punto que Pablo acaba de hacer. ¿Sobre qué? Sobre la jurisdicción de la ley. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la jurisdicción de la ley, excepto los abogados? No, ¿verdad? Ok. Entonces, yo le voy a pedir al hermano Juan Carlos si me hiciera favor y después a ese hermano Fernando aportar sus conocimientos sobre la jurisdicción de la ley. Y pongámosle atención a lo que quiere decir jurisdicción, porque Pablo lo está relacionando el matrimonio con, en el aspecto espiritual, el matrimonio en la vida social, con lo que es, en este momento vamos a ver la parte de la ley y el cristiano, como que fuera una pareja. Entonces lo vamos a ver. Hermano Juan Carlos, si fuera tan amable. Claro que sí, hermano. Buenas noches. Buenas noches, hermano Juan Carlos. La jurisdicción, en términos jurídicos, en términos legales, es el poder, es la facultad que el Estado, teniendo esa preeminencia legal, le otorga a los tribunales de justicia esa facultad, esa potestad. Los jueces puedan resolver algunos conflictos de intereses, obviamente de relevancia jurídica, o que exista en concreto una violación del ordenamiento jurídico dentro del territorio de una república. En este caso, si lo ponemos en ejemplo, del territorio de Guatemala. En resumidas cuentas y en concreto la jurisdicción, pudiéramos decir, para que lo entiendan brevemente, la jurisdicción pudiéramos decir que es la potestad del Estado de administrar justicia. Y esta potestad se les otorga a los tribunales y a los jueces y en un territorio determinado. Esa es la jurisdicción. Ok. O sea que las leyes de nuestro país, según la jurisdicción, solo afectan a Guatemala, no afectan a Salvador, ni a Honduras, ni a ningún otro país. En ese sentido debemos de entender la jurisdicción de la ley en cuanto a territorio, pero ¿hay algo más? Bueno, pudiéramos también decir de que la jurisdicción va paralelamente en sintonía con lo que es la competencia, que es otro término jurídico, pero que va entrelazado y muy relacionado con la jurisdicción. Y la competencia no es más que lo que se le establece en límite potestad de esa jurisdicción. Les decía que la jurisdicción va en una íntima relación con el término y el concepto de competencia. ¿Correcto? Y ese término es la competencia es lo que establece los límites dentro de los cuales se ejerce esa jurisdicción, esa potestad que se le otorga a los tribunales. Pero esa competencia va más relacionada a ciertos ramos que le llamamos nosotros en el ramo penal, bueno, le decía que la competencia va relacionada al aspecto que nosotros le llamamos, si es ramo civil, ramo penal, ramo familia, etcétera, ¿verdad? Ok. Esto es en concreto, hermano. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. Hermano Fernando, ¿tiene algo que agregar? Gracias, hermano pastor. No sé si me escuchan. Sí, le oímos. Muy bien. Aparte de lo que muy bien ha apuntado el licenciado Juan Carlos, yo puedo indicarles que la jurisdicción, en términos generales, es la investidura que el Estado le otorga a los jueces para impartir justicia en el territorio de Guatemala. Eso es la jurisdicción, o sea, yo puedo impartir como juez, puedo impartir
justicia en todos los departamentos de Guatemala. Sin embargo, como bien establecía o lo indicaba el hermano Juan Carlos, eso tiene un límite. La jurisdicción tiene un límite que consiste en la competencia. Esta competencia es el límite que tiene la jurisdicción. Es decir, yo como juez puedo impartir justicia en un lugar determinado, en un límite, con límite. Es decir, yo como juez puedo impartir justicia en el departamento de Chimaltenango únicamente. Esa es la competencia que yo tengo para impartir justicia en el departamento de Chimaltenango. No puedo impartir justicia en Sololá o en otro departamento distinto al de Chimaltenango o al que me ha asignado la Corte Suprema de Justicia. Entonces tenemos que la jurisdicción es la investidura que otorga el Estado a los jueces para impartir justicia, pero con el límite que establece la competencia. Entonces yo puedo impartir justicia en un solo territorio que me señala la Corte Suprema de Justicia. Si a mí me designan como juez en Sololá, solo en Sololá y sus municipios voy a tener yo competencia para impartir justicia en todos los litigios, en todos los problemas que hayan en ese departamento. La jurisdicción es efectivamente que yo puedo impartir justicia en cualquier lado, es decir, la Corte Suprema de Justicia me puede designar, ya sea en Sololá, ya sea en Chimaltenango o en cualquier departamento o municipio de Guatemala. No sé si queda claro, hermanos, si tienen alguna duda con Gracias, respecto hermano a Fernando, y gracias, jurisdicción hermano. y competencia. Jurisdicción es toda la República y competencia es que el tribunal es el límite de la competencia, de la jurisdicción. Les agradezco mucho a los dos abogados. Ahora pasémonos al campo espiritual y qué es lo que está diciendo Pablo. ¿Cuál es la jurisdicción de la ley en sentido espiritual? ¿Alguno de los abogados quiere hacer un aporte? ¿Cuál es la jurisdicción de la ley en sentido espiritual? Ya nos trasladamos, ya no físicamente a este mundo, sino que estamos en el campo espiritual. Ustedes decían que la Corte Suprema delega en los jueces, que pueden ser jueces de paz, de jueces de primera instancia, segunda instancia y otras clases de jueces, donde ellos tienen competencia para resolver. Pero en el aspecto espiritual, ¿cómo funciona la jurisdicción de la ley? ¿Qué debemos de entender como jurisdicción de la ley? ¿Aplica esa ley a los cristianos? ¿Aplica a los no creyentes? Sí, efectivamente, si tenemos una jurisdicción en el aspecto terrenal, lógicamente también podemos ampliarlo al aspecto puramente espiritual. La ley está vigente, como hablábamos anteriormente en otros estudios. Sí. La ley moral sigue vigente en cuanto a los 10 mandamientos. Entonces sí, nosotros tenemos que cumplirlos. Sí. Creo que en lo espiritual eso es realmente lo que nosotros debemos de obedecer y sigue vigente la ley moral en lo espiritual. Correcto. ¿Se recuerdan que la semana pasada yo les preparé una gráfica en donde puse la ley y la gracia? ¿Se recuerdan? Así es, pastor. ¿Cuál era el objetivo de señalar en esa gráfica de mostrar tanto la ley como la gracia, y que ahí éramos libres de la ira de Dios y del pecado, tanto en la ley como en la gracia? Ok, entonces, cuando estamos hablando aquí de jurisdicción de la ley, nos estamos refiriendo a que los creyentes, nosotros el día de hoy, no somos salvos por la ley. La ley no tiene jurisdicción sobre nosotros, porque para nosotros la salvación es por gracia.
para el incrédulo sí aplica la ley. O por lo menos así lo planteaban en aquel tiempo los judaizantes en Israel, porque ellos querían ser salvos por la ley. Entonces, sobre ellos sí tenía jurisdicción la ley. O sea, ahí debemos de separar el aspecto de la ley moral y la ley ceremonial, porque eso nos puede causar un poco de conflicto. Pero los judíos que querían ser salvos por la ley, para ellos sí había jurisdicción de la ley, porque nosotros el día de hoy estamos muertos a la ley, porque ya somos salvos. No necesitamos que la ley nos salve, sino que ya somos salvos y todos los aspectos de la ley con referencia a la salvación no tienen nada que ver con nosotros. Eso no quiere decir que la ley moral no nos aplique. Nosotros seguimos siendo personas morales de acuerdo con la ley de Dios, o sea, observamos eso, pero ya no para salvación, sino como una forma de vida dentro de la sociedad donde estamos. Entonces aquí lo que Pablo está haciendo es ilustrar el punto donde acaba de hacer sobre la jurisdicción de la ley. Este pasaje, más adelantito hay otro comentario que tengo ahí que quiero que participen los abogados. Dice, este pasaje no enseña que solo la muerte de un cónyuge deja a un cristiano en libertad de volverse a casar, haciendo ya la analogía, porque no es una enseñanza sobre el divorcio y el nuevo matrimonio en absoluto. Tanto Cristo como Pablo definen estas cuestiones en otras partes de las Escrituras. 1 Corintios, Mateo 19, 1 Corintios 7, Mateo 19 y Mateo 5. Muy bien. Entonces, como aquí habla de una alegoría, ¿verdad? Aquí dice que este versículo no es una alegoría compleja, entonces debemos de entender qué es alegoría. Alegoría es una representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. Entonces, aquí la alegoría del matrimonio es el simbolismo que se toma en el campo espiritual de lo que en la vida física nosotros entendemos perfectamente lo que es un matrimonio. Es ahí donde hay una representación de estas cosas que sí tienen un significado simbólico. Ahora, vuelvo al tema de la jurisdicción. Y abogados, por favor, préstenle atención. Primero, hablando de jurisdicción, dice que es autoridad o poder para juzgar y aplicar las leyes. Se verá limitado por las leyes de competencia funcional y territorial. A, función jurisdiccional. B, autoridad jurisdiccional. Y C, jurisdicción territorial. Segundo, o sea, como una segunda definición, el ámbito o territorio en el que se ejerce esa autoridad o poder. Entonces, vean lo que dice Pablo en Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ok, ¿cuál es el ámbito en que nosotros estamos el día de hoy? Es en el campo espiritual, o sea, celestial. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. En el reino de Dios, esta ley no tiene jurisdicción, porque en el reino de Dios no se necesita la ley de Moisés, ni se necesita jurisdicción de la ley y de la Torah, la Mishnah que vimos también la semana pasada, no tiene nada que ver en ese reino de Dios. Entonces, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Entonces, como si estamos hablando de jurisdicción, de a quién le aplica, dónde está la función, la autoridad y la jurisdicción, esta jurisdicción de la ley es solo para esta tierra. Pero nosotros no somos guatemaltecos o nicaragüenses o costarricenses. Nosotros somos del reino de Dios, somos celestiales. Es lo que dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está, no dice que va a estar, ya está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, no tenemos nosotros como cristianos
nacidos de nuevo, nada que ver con la jurisdicción de la ley en el sentido de la salvación. Ahora, en el sentido de lo moral, pues sí, la ley tiene que ver con nosotros. Entonces, hay que hacer esa separación y para poder entender este versículo. ¿Quieren Pastor, algo? En resumidas cuentas y hablando de este punto de jurisdicción y que no nos aplica, va en relación a la parte última que usted explicaba en el estudio anterior. Correcto. Que estamos muertos para la ley y el pecado y somos libres de su autodominio. Así es. O sea, estamos muertos para la ley y el pecado y ya no, digamos, ya somos libres de esa autoridad del pecado y hemos salido de su dominio. O sea que nosotros espiritualmente estamos muertos al pecado y ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Es así. Correcto. Las leyes civiles, hablemos de leyes civiles, solo aplican a la gente que está viva, ¿va? La gente que está muerta, no importa qué clase de gente sea o su religión que haya tenido, no le aplica la ley porque está muerto. En el campo espiritual, para la ley, nosotros estamos muertos, por lo cual la ley no nos aplica porque estamos muertos a la ley. Ya la ley nos mira como que estamos enterrados, entonces ningún aspecto de la ley va a tener jurisdicción sobre nosotros. Eso es lo que estamos tratando de explicar. ¿Está claro, hermanos, o les estoy dejando alguna duda? Les estoy confundiendo. ¿Estamos bien para seguir? Bueno, dice, Pablo no dice en ninguna parte que la ley muere o es muerta. La ley no muere, la ley está viva. Lo contrario es lo cierto. Somos nosotros los que somos matados y estamos muertos. Somos nosotros que por ende morimos, según Romanos 7:4 y Gálatas 2:19. Esto es lo que estaba explicando hace un momento. Nosotros estamos muertos y por estar muertos y la ley está viva, la ley sí está en vigencia, la ley sigue funcionando, la ley no está muerta. Quienes hemos muerto somos nosotros, estamos muertos a la ley. Entonces la ley no tiene jurisdicción sobre nuestras vidas, no nos puede afectar bajo ningún punto de vista. Bueno, viendo entonces el versículo siguiente, el versículo 3, dice, así que, hablando de la analogía del matrimonio, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora, aquí van a venir algunos aspectos que nos complican un poco más esta parte, pero y yo lo voy a explicar más adelante. Aquí solo me voy a quedar con hacer la aclaración de lo que está diciendo aquí el versículo 3 en la vida social. ¿Cómo es el asunto del marido, del matrimonio, de la mujer, y si se queda viuda o se casa otra vez? Miremos. El punto es este. Así como es una muerte que disuelve el vínculo matrimonial, la ley de la muerte, del mismo modo es también una muerte que disuelve el vínculo legal, es decir, la servidumbre a la ley. El vínculo matrimonial es disuelto por la muerte de uno de los cónyuges. El vínculo legal es cortado por la participación del creyente en la muerte de Cristo. En la muerte de Cristo. Lo que en la vida social es la muerte del marido de la mujer. Aquí es Cristo quien ha muerto y Cristo es el esposo, llamémoslo así, de la iglesia. En otras palabras, por la muerte del creyente. O sea, cuando Cristo muere, nosotros hemos muerto juntamente con él, muertos a la ley. O sea, ya la ley perdió su jurisdicción sobre nosotros. En efecto, nosotros los creyentes hemos ciertamente muerto con Cristo. La ley que gobierna las acciones de una mujer casada ya no tiene jurisdicción sobre ella tras la muerte de su esposo. O sea, la mujer está viva, pero el compromiso que ella tenía y la ley le afectaban mientras el marido estuviera vivo. Al morir el marido, ya la ley no tiene jurisdicción sobre la mujer. Por ejemplo,
Las viudas están en libertad de casarse otra vez. Las viudas. Y Pablo, de hecho, alienta a las más jóvenes a que vuelvan a contraer nupcias siempre y cuando lo hagan con un creyente. 1 Corintios 7:39 y 1 Timoteo 5:14. Incluso, oiga esto, las que se han divorciado por razones o medios legítimos pueden casarse de nuevo. 1 Corintios 7:8-9. Aquí es donde ha habido un gran conflicto en las diferentes iglesias. Y es que no se profundiza en los textos que Pablo presenta. 1 Corintios 8:9 dice, los solteros, y habla de una serie, pero también habla de las viudas. Yo saqué solo lo que nos interesa. En el caso los solteros y las viudas. La expresión solteros se emplea 4 veces en el Nuevo Testamento y solo una vez en 1 Corintios. Hablando de las viudas. Las viudas son un caso de solteros, porque no hay ¿cómo se llama? Un estado civil de viudo. Solo hay solteros o casados. Entonces las viudas son un caso de solteros. Las vírgenes que nunca se han casado son otro caso de solteros. Los que no son viudos ni vírgenes, sino que estuvieron casados, pero que se divorcian, son otro caso de solteros. Estas personas querían saber si como cristianos divorciados podían volver a casarse. Pablo dice en 1 Corintios 7:9, cásense, cásense. Este es un mandato, ya que la persona no puede ser feliz y servir al Señor con eficacia, pues puede haber una pasión sexual insatisfecha, por lo que debe casarse. Es mejor casarse que estarse quemando, dice Pablo. Máxime si se vive en una sociedad perversa como la corintia, hablando de aquellos tiempos. Bueno, aquí ya me salgo del tema de las viudas, solteros y el casamiento para seguir con lo que estamos viendo del caso de Romanos. Entonces dice, así también vosotros, ¿oye? Así también vosotros, hermanos míos, tenemos que relacionar el versículo 3 con el versículo 4 porque está diciendo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, habéis muerto a la ley. La ley no está muerta, nosotros somos los que estamos muertos. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Ya no somos del mismo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Este versículo es bien profundo, hermanos, y hay que entenderlo perfectamente bien, si no nos vamos a quedar perdidos. Nosotros, antes de ser cristianos, no estábamos casados con Cristo. Estábamos casados con otro personaje. Pero cuando venimos al Señor, nosotros quedamos muertos a esa ley y ahora somos de otro. Somos del que resucitó. ¿Quién no resucitó? Porque está hablando aquí uno que resucitó. ¿Quién no resucitó? No estamos hablando del diablo. Aquí estamos hablando del primer Adán y del segundo Adán. El primer Adán murió y no resucitó. Pero nos quedamos ligados a eso. Ahora que Cristo vino a salvarnos, entonces Él nos liberó de esa ley y ahora pertenecemos a Él, del que resucitó, y nos resucitó para que llevemos fruto para Dios. O sea, tiene que ser una condición de fructificación. No se puede ignorar que haya fruto. Lo vamos a aclarar un poquito más en los siguientes vistas. Lo que hemos de notar con cuidado es el significado de la frase para que seáis unidos a otro, que solo se entiende bien si recordamos que el primer marido, que es la naturaleza adámica, la naturaleza vieja, la naturaleza adámica, por eso hablaba del primer Adán, murió en la cruz. Él murió en la cruz.
Entonces ahí nos desligamos del contrato matrimonial y ahora pertenecemos al que resucitó, al segundo Adán. Ya que éste se ha quitado de en medio por la crucifixión, nos hallamos libres para unirnos con el Cristo que fue levantado de entre los muertos. La nueva vida y experiencias se desarrollan post-mortem en la esfera de la resurrección. Nuestra unión con Cristo en su muerte supone el fin de todo lo viejo. Y sigue diciendo, y esto lo vimos en la lección que nos dio el doctor, en Romanos 6, 3 al 8. Pablo explicó cuidadosamente que morimos con Jesús, pero también que resucitamos con él, con el Señor. Aunque Pablo solo habló de nuestra muerte al pecado en ese capítulo. Ahora él explica que nosotros también morimos a la ley. Algunos podrían pensar, sí, fuimos hechos salvos por gracia, pero debemos vivir bajo la ley para agradar a Dios. Aquí Pablo lo pone en claro que los creyentes hemos muerto a la ley en la medida que representa un principio de vida o una manera de estar justos ante Dios. Si hay algo que tengan duda, por favor me interrumpen, porque no quiero que se queden parqueados o con algo que no hayan entendido y no puedan seguir enlazando lo que vamos a seguir viendo. Los creyentes han terminado con la ley. La ley no es para ellos una opción como camino de salvación. La ley no es una opción como camino de salvación. No buscan estar bien con Dios al obedecer algún tipo de ley, como lo han hecho los adherentes de casi todas las religiones. Es un pensamiento de Morris. Para que seáis de otro. Sin embargo, no fuimos hechos libres de la ley para que podamos vivir para nosotros mismos. Oigan, no fuimos libres de la ley para que podamos vivir para nosotros mismos. Somos libres de la ley para ser de Jesús. ¿Y para qué más? Para que podamos llevar fruto para Dios. O sea, no podemos hacer lo que se nos dé la gana porque ya estamos justificados, porque ya nacimos de nuevo, porque la ley de Moisés ya no nos aplica. No podemos tomar una postura esas. Somos libres para ser de Jesús, de Cristo, y para que podamos llevar fruto para Dios. Por eso está hablando ahí de tener fruto. Fue por medio del cuerpo del Cristo crucificado que nuestra deuda a la ley fue completamente saldada, para que como resultado los creyentes fueran hechos muertos a la ley, habiendo sido totalmente pagada la cuenta de esta última. En la ilustración de Pablo, se aseveraba que cuando el esposo murió, la mujer quedaba liberada del vínculo matrimonial y recibía el derecho de casarse con otro hombre. Esta parte de la figura puede haber estado en la mente del apóstol también cuando escribió, para que podáis pertenecer a otro, a saber, aquel que fue resucitado de entre los muertos. Esta unión o matrimonio no es infructuosa, al contrario, tiene que dar fruto para Dios. Si alguien es infructuoso para Dios, yo diría hay que ponerse a pensar y meditar un rato y cuestionarse si no estamos llevando fruto para Dios. Notemos que para que podamos llevar fruto para Dios, en toda la escritura se pone gran énfasis en dar fruto. La referencia apunta al fruto de buenas actitudes, buenas aspiraciones, buenas palabras y buenas obras para que demos fruto para Dios. La doctrina de la gracia soberana hace que Pablo se aferre a ella y hace que su corazón lata con más fuerza y que sus ojos se velen con lágrimas de gratitud, obviamente, porque no es cualquier cosa lo que pasó en la cruz del Calvario. Entonces veamos el versículo 5. ¿Por qué? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran
por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, mientras estábamos en la carne. O sea, quiere decir, mientras estamos en el hombre viejo, en el primer Adán, mientras no habíamos sido regenerados, cuando no habíamos renacido, cuando no habíamos nacido de nuevo, estábamos en la carne, y entonces todas las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. La expresión, cuando estabas en la carne, bajo la ley no llevábamos fruto para Dios. En cambio, estábamos llevando fruto para muerte, porque la ley obraba las pasiones del pecado dentro de nosotros. La referencia a pasiones pecaminosas, que podemos ver Romanos 6:6 y Colosenses 2:11, dice, activas en nuestros cuerpos, apunta probablemente a emociones tales como lujuria, ira, odio, mala voluntad, celos, envidia, temores irrazonables, vicios y cuanta cosa se nos ocurra, que tienen que ver con el corazón y la mente de la persona y se expresan físicamente como el ojo celoso, el puño cerrado, el gesto odioso, etcétera, etcétera, etcétera. Porque estábamos en la carne, estábamos con el hombre viejo, que era el que nos gobernaba. Entonces, aquí una pregunta, ¿le ha sido a usted posible guardar la ley? Ni siquiera lo podemos imaginar, ¿eh? Esa ley y esas normas fueron como una camisa de fuerza colocada en la naturaleza humana para controlarla. Esa naturaleza se irritó y rebeló contra las molestas restricciones impuestas por la ley. Esa naturaleza no tenía capacidad ni deseo de satisfacer los requisitos de la ley. Y, por ejemplo, recordemos el caso de Adán y de Eva. El Señor por ley les dijo que de todos los árboles que habían en el huerto podían comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. La única condicionante o restricción que el Señor le puso a Adán y a Eva fue la que violaron. Solo tenían una restricción y fue la que violaron. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, la naturaleza adámica, lo que pretende es satisfacer los requisitos, no tiene deseo de satisfacer los requisitos de la ley. La naturaleza humana quebrantó esas restricciones de la ley y sus normas y en consecuencia acarrió la pena irrevocable por cumplir dichas normas, o sea, la muerte, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces necesitábamos un redentor. Romanos 7:6. Pero ahora, dice, ahora estamos libres de la ley. ¿Quiénes? ¿Todo el mundo? No. Solo los nacidos de nuevo. Libres de la ley. ¿Por qué? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Para que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces estamos libres de la ley. Pablo resume el tema de Romanos 7, del 1 al 5, debido a que hemos muerto con Jesús en el Calvario. Estamos muertos a la ley y estamos libres de su dominio sobre nosotros como un principio de justificación o de santificación. La ley no nos justifica, no nos hace justos delante de Dios, pero la ley no nos santifica tampoco, no nos lleva a un lugar más íntimo con Dios, ni nos hace más santos. O sea, la ley ni nos justifica ni nos santifica. Quien nos justifica es Dios y lo hace por medio de su gracia, por medio de la fe en Jesucristo. La ley no nos ayuda en nada para esto. Nuestra libertad, como estamos libres de la ley, no es dada para que paremos de servir a Dios, sino para que podamos servirle mejor, con más devoción,
bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, aquí hay un compromiso bien fuerte también para nosotros, que tenemos que servir a Dios en ese nuevo estado en que estamos, y tenemos que hacerlo con más devoción, porque estamos en ese régimen nuevo del espíritu. Lo que Pablo quiere decir es que básicamente nuestras vidas ya no son gobernadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es lo que está diciendo. Y dado que Cristo, por medio de su muerte vicaria, pagó la deuda que teníamos para con la ley, ya no estamos más bajo la dominación y la maldición de la ley. Ya no tiene nada que ver. Esto no quita el hecho que el pecado todavía tiene una influencia considerable sobre nosotros. El pecado todavía tiene una influencia considerable sobre nosotros, como lo indicará Pablo en este capítulo 7 de los versículos 14 al 25. Y ahí nos vamos a meter a profundidad y van a ver que a veces uno se pierde un poco. Pero en lo fundamental ha habido un cambio tremendo. Cada uno de nosotros debemos de estar conscientes si se ha operado ese cambio en nosotros. Si no se ha operado ese cambio en nosotros, quiere decir que todavía estamos bajo el antiguo marido, bajo el viejo hombre, la vieja naturaleza que tiene dominado nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, por lo cual no podemos dejar de pecar, porque no hemos sido regenerados, porque no hemos nacido de nuevos, porque la ley se sigue imponiendo sobre nosotros. En el versículo 4 vimos que los creyentes, habiendo muerto, llevan fruto. Aquí han sido puestos en libertad y sin embargo sirven. Antes el servicio solo era prestado por obligación. Era como decir, debo hacerlo. Ahora el motivo se expresa con la frase, me complazco en hacerlo porque quiero agradar a Cristo. Este debería ser el pensamiento de nosotros ya como creyentes, como nacidos de nuevo, sabiendo que no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que tenemos que servir al Señor con más devoción y complacernos en ese servicio. El creyente ha sido puesto en libertad, pero ahora en amor se entrega voluntariamente al Salvador, como nunca lo pudo hacer bajo la ley. Hubo 3 periodos en la vida del apóstol Pablo. Aquí nos vamos a meter a unos aspectos que nos explican un poco los siguientes versículos. El primero, cuando él era un fariseo orgulloso, independiente, irreprensible, él decía guardar la ley escrupulosamente, observando todas las ceremonias. Les pregunto, hermanos, y piénsenlo antes de responderme, quiero que me respondan. Pablo decía que él era irreprensible. ¿Se recuerdan que eso lo dice en Efesios o en Filipenses? No, en Filipenses 3. Él decía que en cuanto a la ley, él era mejor que sus padres, que su familia, que era de la tribu de Benjamín, que era observador de la ley y todo. Y en una de esas dice que él, en cuanto a la ley, era irreprensible. ¿Realmente era Pablo irreprensible en la ley? Dígame si sí o si no y por qué. Antes de que él viniera a Cristo. O sea, hablando de cuando él era un fariseo. Él decía que era irreprensible en la ley. ¿Era realmente irreprensible Pablo en la ley? No, porque era un asesino y Eso. Era un asesino antes, entonces no era irreprensible. Correcto, hermana Silvita, la felicito. Exactamente. Esa era la razón. El segundo periodo, cuando llegó a conocer a Cristo como su Salvador personal, trató de vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas, pero fracasó. Libró una batalla violenta. Luego descubrió que no había ningún bien en su naturaleza humana y que tampoco había poder alguno en su nueva naturaleza. Y el tercer periodo comenzó con el capítulo 8 de Romanos, cuando salió a la luz de una victoria completa por medio del Espíritu Santo. O sea, esas 3 etapas se dieron en Pablo, que puede ser que se repitan en nosotros. Hermanos, nos vamos a quedar ahí porque ya me dijeron que se me terminó el tiempo y entonces vamos el viernes a seguir con este tema que estamos en el versículo, ¿qué? 7 creo es, ¿va? Vamos a ver. No, el 6.
Versículo 6 no lo terminé. Ya casi me faltaba poco para terminarlo, pero hay como 2 presentaciones más. Así es que nos vamos a quedar hasta aquí el versículo 6 y vamos a seguir con la siguiente presentación. Después de esto de los 3 periodos, la que seguía es la que nos corresponde para el viernes. Les dejo el tiempo si hay preguntas, aportes, comentarios. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.